Últimamente, el pacto migratorio llamado el Pacto de Marrakech por parte de las Naciones Unidas dio mucho que hablar y sobre todo por la postura que tomó el gobierno en cuanto a su no ratificación por parte del país. Acá se ha hablado mucho, se inició una vorágine donde cada uno empieza a argumentar y donde, digamos, la discusión se desplazó sobre el hecho de saber si los derechos de los migrantes, el derecho de emigrar, era un derecho humano o no. Para eso, para poder responder a eso, había que regresar al origen del concepto de derechos humanos, de derecho del hombre, y para eso regresar a 1789, periodo de la época de la Revolución en Francia, donde se dictó la Declaración des droits de l'homme et du citoyen, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como uno puede fijarse, esta declaración pone mucho énfasis sobre el concepto de ciudadano, es decir, relaciona los derechos del hombre, los derechos humanos, derechos de los cuales soy titular por esencia, yo siendo humano y cualquiera justamente es titular de aquellos, con el concepto, relaciona ese concepto con el concepto de ciudadanía que se relaciona también al concepto de nacionalidad, es decir, yo dentro del Estado, yo dentro de un todo, yo dentro de un grupo, yo tengo derecho porque soy chileno o porque en aquella época eran franceses. Es decir, se relaciona la disposición de derecho a su condición de ciudadano y de nacional. Un poco más de 150 años después, aparece la declaración, se dicta la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos de 1948 en las Naciones Unidas. Y acá, como uno se puede fijar, desaparece el concepto de ciudadano, se enfoca simplemente sobre el concepto del hombre y esta es universal. Acá, a través de esta declaración, se rompe el lazo clásico entre nacionalidad y ciudadanía. Digamos, acá asistimos a un cambio de perspectiva. Son los individuos como tal que son destinatarios de los derechos por encima de las prerrogativas estatales. Es decir, acá ya no se aplica la distinción entre nacionales y extranjeros para poder disfrutar de sus derechos, sino más bien el sujeto de derecho, el individuo, es un receptorio, recibe directamente los derechos por parte del texto internacional. De algún modo, todos los equilibrios territoriales basados sobre la frontera, acá se ponen en tela de juicio. Es decir, cuando se habla de un final de la soberanía, esta no es del día de hoy, eso ya es una dinámica que viene desde 1948, donde desde ya se le reconoce derecho a los migrantes. Antes de esa fecha, antes de la Segunda Guerra Mundial, los migrantes no tenían ningún derecho. Para sostener esta teoría que acá asistimos a un movimiento estructural que va en la defensa de los derechos de los migrantes, en 1990 la misma Naciones Unidas promulga una convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Y Chile promulga esta convención, luego de ratificarla, en 2005. Es decir, desde ya, hoy en día, existe una protección jurídica por parte de las Naciones Unidas ratificada por Chile acerca de los familiares y del migrante en sí mismo. Por ende, que este texto sea o no ratificado, desde ya existe una estructura que lo protege. Entonces acá hay que bien subrayar que es un movimiento estructural. La norma se quiere normar los movimientos migratorios de manera internacional. Muchos dicen que ¿por qué no se quiere ratificar esto sabiendo que acá los textos internacionales tienen poca influencia? Para ser más preciso, tienen una influencia supralegal, están por encima de la ley, infraconstitucional, deben respetar la Constitución. Pensar que la influencia de los textos internacionales se limita a esta jerarquía claramente definida acá, es pensar un poco que el SEN aún está vivo, que el teórico acerca de la pirámide de las normas aún está vigente. No es tan simple, no es tan circunscrito como eso. Acá los tribunales juegan un rol fundamental. Cualquier tribunal, como sucedió con el Tratado del OIT 169, por ejemplo, que concierne materia laboral, los tribunales pueden utilizar un texto, una declaración de principio internacional, para poder crear normas, o digamos, para crear una institucionalidad que justamente iría en el sentido de una cierta interpretación de este texto. Por ejemplo, sin el tratado en materia laboral que acabo de mencionar, difícilmente hubiese existido este derecho a consulta, por ejemplo, a nivel de derecho económico, en lo que concierne las concesiones mineras.
Por ende, a ver si se acepta si se ratifica este Tratado de Marrakech, uno no puede no pensar que tendría influencia en la resolución de algunos tribunales a nivel de contencioso. O algunos jueces, quizás en una tarea militante, podrían agarrarse de esta declaración de principio para ir en pro de una política migratoria o en pro, en todo caso, de la defensa del migrante. Eso está bien, está mal, no es el asunto. La pregunta es, o digamos, lo que podemos decir es que un gobierno sí puede declarar frente a ese riesgo que no quiere ratificar el texto. Es básicamente eso. Y uno, si mira el gobierno de Sebastián Piñera, desde un inicio se postuló que se iba a ordenar, retomo la expresión, la casa. Es decir, desde un inicio se indicó que se quería regular el fenómeno, no poner un fin, pero por lo menos frenarlo, el fenómeno migratorio. Eso se puede enjuiciar o no, pero básicamente si fue electo por casi 1 millón de votos más que la otra opción, de algún modo nos da la impresión que una mayoría de chilenos respaldaba esa disposición digamos, esa voluntad que estaba manifestada en su programa. Y de hecho, a nivel regional, vimos en el mes de abril, por parte de la manifestación del Ejecutivo, que es el gobierno regional, una actuación donde vimos que hubo una regularización de más de 10.000 personas a través de una política pública implementada por el gobierno. Hoy en día entra en una segunda fase, ante el derecho al regreso, que también está consagrado en el texto ya mencionado. Y luego, hoy día vemos esta reacción frente a esta convención de Marrakech. Acá puede uno pensar que es una decisión política, sobre todo después de lo que pasó en la Araucanía, donde se decidió por parte de un gobierno de derecha que promocionaba la seguridad de retirar el golpe. Quizás acá se quiso también recordar que a veces eran fieles a su programa. Acá se puede indicar que es una decisión política y se puede enjuiciar políticamente, pero era absolutamente legítimo que el gobierno tome una opción política sabiendo que fue electa para eso. Sobre esto hay que bien centrar el debate, porque básicamente acá lo que aún no se resuelve es saber cómo regulamos todo el fenómeno migratorio a través de un sistema de normas, si bien nacional, conectado con el sistema internacional, pero saber cuáles son todos lo que está involucrado con este fenómeno migratorio que no va a parar y no es esta ratificación o no que lo va a frenar. Muchas gracias.